Vamos a leer todo el capítulo 5 de Gálatas, no es mucho. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Justo mientras estaba leyendo el libro, la primera vez que lo leí, mientras leía me ponía a meditar y a pensar qué de bueno tendría yo, ¿no? ¿Qué de bueno tendría yo para que el Señor me escogiera y pudiera estar aquí en este momento, ¿no? En esta prédica de esta noche, ¿no? ¿Qué de bueno tendría mi vida para yo poder anunciar las palabras de nuestro Dios, ¿no?
porque yo batallo todos los días de mi vida con mi forma de ser, con mi carácter, a veces con mis palabras también. A veces me sobreligero en las palabras y ya estoy diciendo algunas cosas que no debería de decir. Y bueno, ahí está mi esposa, menos mal oye, Junior, tranquilo, ¿no? Contrólate un poco. Y puedo escucharla y puedo sentir, ¿no? que Dios que me guía a través también de mi esposa, porque puedo escucharla a ella, ¿no? Y recordaba que también nuestras batallas son diarias, constantes, difíciles e incansables. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Somos humanos, somos personas. ¿Para qué estamos en este lugar? ¿Para qué vivimos en este lugar? ¿Por qué estamos viviendo en este lugar? Estamos aquí para aprender. ¿Qué vamos a aprender? A adorar a Dios. Si nosotros venimos y estamos aquí adorando a Dios, estamos proyectándonos a una eternidad. Si nosotros entendemos eso, ¿no? Si nosotros entendemos eso, vamos a comenzar a ser reflejo de ¿quién? Vamos a comenzar a ser reflejos de Cristo. En todo lo que nosotros hagamos, vamos a ser reflejos de Cristo. Si Cristo está en mi vida, mi carácter no va a ser nada. Mi forma de ser en la que era antes no va a ser nada. Mi forma de hablar a veces no va a ser nada, porque estoy siendo la viva imagen de Cristo, que Él es el que me está dando la sabiduría para poder expresarme y hablar con prudencia. Y bueno, esa prudencia la tengo que demostrar cuando estoy con mi esposa, ¿no? A veces podemos renegar, podemos estar hablando muchas cosas, ¿no? A veces las discusiones que siempre hay en un matrimonio, ¿no? Pero sabiendo ello, Dios nos habla y nos insta a que nosotros podamos, incluso en el matrimonio, en los momentos más difíciles, ser como Cristo, ¿no? Ser como Cristo, ¿no? Y es que vivir en este mundo complicado, en este mundo de pecado donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y no contagiarse de ese mundo, ¿no? Es como si le dijeras a un niño de 2, 3 años que pinte máximo hasta la línea y que no se pase. Porque es complicado estando en el mundo, viviendo en un mundo donde el pecado reina muchas veces, ¿no? No saltarse al otro lado. Y he visto muchos hermanos hermanos, ¿no? Que se perdieron en el mundo, dejaron de asistir, dejaron de congregar, ¿no? Y comenzaron a vivir una vida libre, ¿no? Entre ellos, como dicen, ¿no? Libertina, una vida que no agrada a Dios, ¿no? Y se separaron y se alejaron, ¿no? La batalla que ellos tenían diariamente fue una batalla de repente con sus propias fuerzas y decidieron dar marcha atrás. La batalla que nosotros tenemos que vivir siempre y debemos de recordar es una batalla a la cual nosotros debemos de ser guiados, a la cual nosotros debemos de aprender continuamente, ¿no? ¿De dónde aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos de estudiar. ¿Qué estudiamos? La palabra de Dios. Una vez que aprendemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Una vez cuando uno aprende, ¿qué es lo que hace? Imita, comienza a hacer lo que uno está aprendiendo. Y si no imitamos y si no nos guiamos por la palabra de Dios, de nada nos sirve. De repente estamos aquí en la iglesia viniendo y asistiendo, ¿no? Y estamos escuchando bastante tiempo la palabra de Dios y no abrimos nuestros corazones para que comience Dios a tratar en nuestras vidas, o nos cerramos en nuestros prejuicios, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos? Que ya me he vuelto cristiano, que no, mejor me voy a tomar con ellos de repente. Siempre hay la noche de los sábados, ¿no? Que normalmente se juntan los chicos o las chicas también, ¿no? Y comienzan a salir, ¿no? Entonces, si nosotros no tratamos y cambiamos nuestro estilo de vida, ¿no?
nuestras palabras y la guerra que vamos a tener en todos los lugares que vayamos va a ser siempre un fracaso. ¿Por qué? Porque vamos a estar listos ¿para qué? Para pecar. Y las decisiones que tomemos nos van a llevar siempre a una guerra interna. ¿Quién está peleando contra quién en ese momento? Nosotros no tenemos con qué fuerzas para pelear, sino ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién está peleando por nosotros? ¿Quién nos está guiando en esta lucha interna? Recordamos también que esto es una lucha. La guerra de las palabras es realmente una guerra por la soberanía, y lo mencioné justamente esa parte, y lo vuelvo a mencionar aquí nuevamente. La guerra por la soberanía ¿de quién? De nuestro destino. ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Si es que estamos decididos a adorar a Dios y cambiar nuestra perspectiva de comunicación y los pecados que podamos tener a través de las palabras que vamos a decir diariamente, incluso en nuestros pensamientos, ¿no? Van a decidir y nos van a llevar a un destino, o bien a la adoración continua de Dios por la eternidad, o al arrepentimiento perpetuo que podamos tener. Podemos llegar a la eternidad para adorar a nuestro Dios, o llegar a la eternidad para sufrir. Y ese sufrimiento es un sufrimiento espantoso, ¿no? Nos estamos sometiendo verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida diaria, en nuestro largo día que tenemos, ¿no? A mí, por gracia del Señor, me ha tocado un trabajo muy difícil. Recursos humanos. Es muy difícil. Yo siempre trato de, en lo posible, ser muy cordial con todos los trabajadores, ¿no? Pero a veces hay algunos trabajadores que piensan que les estamos robando, ¿no? Y piensan que les estamos engañando. Y por más que trato de explicarle, oye, mire, esto es así, 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 se encierran y se enfrascan, y encima a veces hasta amenazan, ¿no? No sé si es que alguna vez lo conté, pero incluso a mí una vez un ex trabajador de una empresa en la que laboraba, yo había puesto mi fotografía en el WhatsApp, en el estado del celular de la empresa que me dan, ¿no? Y uno de los ex trabajadores había puesto mi foto, me había mandado, y le había puesto un círculo de un número extraño, lo había mandado, o sea, no tenía agregado ese número, ¿no? Y me amenazó. Y yo en ese momento, pues cualquiera se molesta, cualquiera se asa, y hasta le podría responder, ¿no? De mala gana, incluso hasta respondiéndole la amenaza, ¿no? Pero Dios fue bueno, misericordioso conmigo, y me hizo entender en ese momento que no era la manera en la que yo tenía que responderle, ¿no? Fui bastante prudente con él, ¿no? Y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Si tú no me dices en qué te puedo ayudar, si no me dices tu nombre, tampoco cómo te voy a poder ayudar. Al final me dijo su nombre y lo pude ayudar, ¿no? Le resolvimos su tema y se quedó ahí. Pero en ningún momento, antes de eso, él había hablado conmigo. Simplemente de frente, en su mundanidad, ¿no? Agarra y me amenaza. Entonces, nosotros como cristianos igual debemos de actuar conforme Dios está planteándonos diariamente. Nosotros peleamos, pero ¿con quién? Con la soberanía de Dios que está en nuestra vida, contra el enemigo, el mundo y la carne, que no todos los días vienen y se enfrentan para que nosotros podamos caer en pecado, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos decidir en qué lado nosotros vamos a querer seguir viviendo diariamente, ¿no? Nosotros diariamente tenemos que arrepentirnos, porque posiblemente diariamente pequemos, ¿no? Y si no nos arrepentimos, incluso debemos de arrepentirnos por lo que no sabemos. A veces involuntariamente sale a relucir nuestro viejo hombre o nuestra carnalidad y no nos damos cuenta, pero igual nosotros debemos de hablar con el Señor diariamente y Él que nos haga recordar, oye, hiciste esto, dijiste esto. ¿Cómo tienes que actuar? ¿Cómo tú tienes que reflejarme a mí? ¿Cómo como cristiano que somos debemos de reflejar al Señor con toda
nuestra vida, con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo actuamos, en dónde actuamos, como le dije al principio, con mi esposa, con mis amigos, con mi vecino, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, con nuestro vocabulario, con nuestra forma de hablar o cómo interactuamos, ¿estamos reflejando que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Mientras leí esa parte, en el libro yo me sentía así como que, ¿no? Estoy reflejando y me confrontaba porque a veces me molesto porque se me sale, ¿no? Me molesto y reniego y ya estoy, y a veces viene mi esposa, porque ahora estoy trabajando en la casa, y me dice, ¿cómo estás, amor? Y ¿no? Y ella, ok, paciente. ¿No? Por eso ahora que estamos viviendo, ella me ve como soy en el trabajo realmente, y ella tenía una perspectiva mía en el trabajo que soy muy serio, ¿no? Y es verdad, porque yo en el trabajo, si es que me río es porque por ahí ya salió algo muy gracioso, ¿no? Pero siempre trato de mantener el equilibrio entre el trabajador y mi persona para que tampoco se pueda malinterpretar, ¿no? Por mi puesto de trabajo, que hay algo ahí, ¿no? Porque igual siempre pueden malinterpretar y pueden decir un montón de cosas. Pero mientras voy laborando aquí en mi casa, mi esposa me va viendo, incluso a veces mi hijo hoy día tuvo un tema, mi hijo en la casa, y yo estaba en una reunión con un abogado laboralista, que teníamos que ver unos temas ahí, y mi hijo comenzó a llorar y mi esposa, que no lo podía sacar del cuarto, en el cuarto hemos hecho mi home office, ¿no? Y qué complicado. Y yo estaba renegando en ese momento. Y después de renegar, volví a meditar en lo que estaba, estudiando, y estaba así, Señor mío. Porque fui muy ligero en ese momento. Sácalo el bebé, le dije. Tuve que poner en pausa un ratito el audio. Sácalo el bebé si es posible, porque no me está haciendo bulla, no me deja concentrarme. Y cuando me di cuenta, pues no, mi hijo tenía una pequeña crisis, pues no, se había puesto a llorar y no paraba de llorar, y al rato recién se tranquilizó un poco, ¿no? Y después, más rato, sale mi esposa también a comprar, ¿no? Salió a comprar, y yo me quedé solo con Ezequiel. Y de un momento a otro también se puso a llorar, pero en ese momento yo ya estaba pues no, hacía cla. Y ya actué de una manera diferente, ¿no? Por más que esté trabajando, porque igual el trabajo es bastante absorbente, ¿no? Por más que trabaje en mi casa, a veces me quedo 10, 11 de la noche, 1 de la mañana trabajando, porque hay un montón de trabajo que realizar, ¿no? Y igual debemos de seguir, pero eso no tiene que afectar mi vida con la imagen que yo tengo que dar hacia las demás personas, que quién soy yo. Si mi hijo me pudiera hablar y me dijera, oye, no estás actuando como lo que estás predicando, como lo que estás enseñando, ¿no? Entonces yo, ¿cómo me sentiría en ese momento? Me destrozaría prácticamente, y él mismo me lo diría, pues no. A Dios gracias pude darme cuenta en ese momento, igual me disculpé, ¿no? Y con mi hijo también, porque tengo que saber cómo tratarlo yo cada vez más, ¿no? Y es así, nosotros somos embajadores de Cristo. En nuestras situaciones diarias debemos reflejar a Cristo. Cómo conversamos, cómo hablamos, tiene que ser el reflejo de Cristo en todos los lugares que nos encontremos. Vayamos, por favor, y esto creo que ya lo hemos visto, a Efesios 4:23, el hermano Steven lo leyó, ¿no? 23 al 25, lo voy a leer, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Yo lo estoy leyendo en otra traducción, Reina Valera. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo comenzamos a hablar o cómo comenzamos a decir las cosas. De repente estamos conversando con un hermano y estamos hablando de algunas cosas que son edificantes, pero de ahí comienzan a salir otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y en vez de comenzar a edificar, comenzamos de repente con los chismes. Y los chismes son muy peligrosos, hermanos. Nosotros sabemos que no podemos estar de chisme en chisme o de habladuría en habladuría, porque eso al final, ¿a qué va a llegar? Porque una palabra mal dicha o mal escuchada o mal interpretada, al final va a llevar que otra persona que lo haya escuchado tenga su propia interpretación. Y lo que quise decir no es lo que realmente es lo que él entendió, ¿no? Inclusive a veces la persona con la que hablamos, ¿no?, puede entender diferente a lo que yo quiera decir, ¿no? Y entonces de ahí se va propagando y después todos se enteran y cada uno tiene su propia versión y bueno, suceden esas cosas, ¿no? Nuestras palabras son la principal herramienta que Dios tiene para que obre a través de nosotros. Si nosotros vamos y nos expresamos como cualquier humano, no humano, sino cualquier mundano, ¿no? No vamos a reflejar lo que Dios está queriendo tratar de nosotros hacer o trabajar en el lugar donde nos encontramos. En el trabajo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo. Nosotros todos trabajamos en diferentes lugares, ¿no? Dios me ha puesto en ese lugar por algo, para que pueda ser de bendición a todas las personas que están a mi alrededor, anunciándoles que la palabra de salvación. De repente no me quieren escuchar, ¿no? De repente no me quieren escuchar, pero igual siempre es bueno decirles, ¿no? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero si le digo ahorita Dios te bendiga y después estoy rajando del compañero, va a decir, ya, mira, todos los cristianos son iguales, ¿no? O ya comienzan a decir, pero si el cristianito raja, ¿por qué yo no puedo rajar, no? Ya comenzamos a tener esa problemática en el trabajo y en vez de ser de bendición, terminamos opacando todo lo que Dios está preparando en el lugar. De repente Dios al final no nos termina utilizando a nosotros y termina utilizando a otra persona. Incluso hasta un inconverso puede utilizar para que Él se glorifique, ¿no? Debemos de tomar muy en serio nuestro llamamiento. ¿A qué estamos llamados? Hermanos, ¿no estamos durmiendo? Nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de nuestro Dios, la buena nueva de salvación. ¿A quiénes? A todos. ¿A dónde? En todo lugar. Inclusive, hermano, nosotros tenemos que tener tal reflejo de Cristo, ¿no? Y ahí es donde mientras estudiaba este libro me quebré. Nosotros tenemos que tener tal reflejo de Cristo que no nos debería de costar agarrar y acompañar a los hermanos que se van a predicar al hospital. Deberíamos de estar ahí, todos nosotros, anunciando las buenas nuevas de salvación. De repente tenemos un montón de cosas ya. Un día no, un día sí, de repente una vez al mes, pero ya estoy ahí anunciando la palabra de Dios. No nos debería de costar en ningún momento poder anunciar. De repente ya no me voy al hospital, me voy a otro lado, y ya estamos en otro lado también, como iglesia, ¿no? Y de comprometernos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a reflejar a Cristo si solamente estamos encerrados en nuestra iglesia? Estamos brillando acá, como luciérnagas en la noche. Pero mientras que afuera está todo cerrado y está todo oscuro, teniendo tantos lugares a donde nosotros podemos salir y anunciar
la palabra de Dios y ser luz y brillar como debemos de hacerlo. La victoria en la guerra de palabras involucra escoger cuidadosamente lo que nosotros tenemos que decir. No solo se trata de palabras que decimos, sino también de palabras que elegimos no decir. A veces, no, pero si no le digo, mejor que no se entere, ¿no? Y es como si estuviéramos mintiendo igual. No, mejor que no se entere. Y yo lo he hecho un par de veces con mi esposa, ¿no? Cuando salgo con mi hijo, obviamente ya no me pregunta a veces, ¿no? Pero igual mi hijo se cae. Pues no, a veces que me pregunta yo le digo, sí se ha caído. Pero cuando no me pregunta no le digo cuántas veces se ha caído, ¿no? Y es que yo voy con mi hijo y yo tengo una manera de ver que de repente le he explicado un poco, ¿no? Y yo lo trato de soltar, ¿no? De dejarlo un poquito de libertad, que él decida si es que quiere correr o no quiere correr, y si corre sabe que puede tropezarse y caer, y si se cae, él tiene que saber que se tiene que levantar. Obviamente después que se levanta yo me acerco y le digo, ya, sana, ¿no? Pero incluso eso, ¿no? Es un ejemplo, por así decirlo. Pueden haber cosas mucho más graves todavía que esas y que nosotros ocultamos y no decimos a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestras mamás, no sé, a nuestros esposos, esposas. Y eso es, pues, ¿no? Al final es una mentira porque estamos ocultando ciertas verdades que no queremos que se enteren, ¿no? ¿Quién va a ejercer el dominio propio por nosotros? Si no somos nosotros mismos. ¿Cómo ejercemos el dominio propio? ¿Cómo nosotros nos preparamos para ingresar a la universidad? ¿Cómo nosotros nos preparamos para ingresar a la vida eterna alabando a Dios? Si es que muchas veces, aunque cuando nos ponemos a leer y comenzamos así y hasta nos da sueño, hasta comenzamos y no leemos la palabra de Dios, no aprendemos, no estudiamos, no meditamos en la palabra de Dios, ¿cómo podemos expresar lo que Dios quiere que hagamos si no estamos aprendiendo la palabra de Dios, si no la estamos estudiando, si no nos estamos dejando guiar por su soberanía, por su señorío en nuestras vidas? Si simplemente o solamente estudiamos cuando venimos aquí a la iglesia, cuando venimos solamente, y aquí inclusive aquí le cantamos, ¿no? Solamente es el único lugar donde cantamos a Dios, ¿no? Y yo tengo el privilegio, bueno, antes un poco más, ahorita a mi hijo no le gusta mucho la bulla, ¿no? Que mi esposa era full canciones y los dos estábamos, ¿no? Porque a ella le encanta un montón cantar, ¿no? Y yo siempre le he dicho, ¿no? Tú eres la mejor cantante del mundo. Y es porque la amo mucho también a mi esposa, ¿no? ¿Qué aspecto tiene una victoria? ¿Cómo podemos ganar la guerra de las batallas? El título de hoy día, ¿no? Es Ganando las guerras de las palabras. ¿Cómo podemos ganar? ¿O qué aspecto tiene la victoria? ¿Alguien sabe? Lo primero que tenemos que entender es que la guerra de las palabras involucra el reconocimiento del poder destructor de las palabras. Leímos hace un momento, pero igual vamos a volver a recordar Gálatas 5, 15. Y vamos a leerlo desde el 14, mejor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo nos dice ahí que tengamos cuidados en no destruirnos
Y la destrucción máxima que nosotros podamos tener es a través de las palabras que le digamos a nuestros compañeros, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Eso es lo más doloroso. Una sola palabra puede poner, por así decirlo, en jaque a una persona. La puede sentir muy mal. Y se ha visto, y bueno, yo he visto muchas personas que han sido tratadas muy mal, que les han dicho un montón de cosas y se han puesto, pero en un tema muy, muy grave ellas, ¿no? Incluso hasta el psicólogo han tenido que ir para poder salir de esas palabras que le han dicho. De repente no ha sido una sola vez, sino ha sido continuamente en el colegio, ¿no? En el colegio con los chicos que les gusta hacer bullying, ¿no? En la universidad de repente, bueno, aquí no he visto que pase eso. Bueno, yo he estudiado en turno noche, ¿no? Son personas casi todos mayores, ¿no? Pero de repente en las películas de Estados Unidos se ve, ¿no? Que en la universidad también hacen un bullying tremendo a los estudiantes, los más fuertes, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, los que se creen más fuertes atacan a los más débiles y hasta los humillan en delante de todos, pues, ¿no? Y eso no es correcto, en especial en los colegios, ¿no? En el colegio, bueno, se ve, ¿no? Cómo incluso llegan a tal grado los que son maltratados, y se ha visto en Estados Unidos que ingresan a los colegios o universidades con armas y matan a todos los que puedan matar, en especial a las personas que les han hecho daño, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque nuestras palabras pueden destruir. Y lo hemos notado ¿en dónde? Desde el principio, ¿no? En el huerto de Edén. ¿Qué es lo que pasó? Unas palabras convencieron a unas personas para que hagan lo que Dios había dicho que no hagan. Bastaron unas palabras muy sencillas y muy simples para que salgamos de ese lugar tan maravilloso, ¿no? Y es que a veces nosotros minimizamos lo que decimos, o decimos, no, que por eso te molestas, por eso te pones así, ya estás de nuevo, ya estás sensible de nuevo, a veces, ¿no? No es mi caso, hermanos, lo digo con naturalidad, no es mi caso, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder. Tenemos que entender que el poder de las palabras que nosotros decimos van a edificar o van a destruir a una persona. Van a llevar las buenas nuevas de salvación o van a llevar maldición a una persona, ¿no? Dios nos ha hecho para poder influenciar. ¿Y qué vamos a influenciar? ¿A quiénes vamos a influenciar? Por ejemplo, un esposo es influenciado por su esposa y la esposa también por su esposo, ¿no? Los amigos se influencian. El pastor influencia a todos los que nosotros estamos en la iglesia. Es nuestro líder, ¿no? Los líderes de los ministerios también influencian hacia los demás hermanos. Los papás hacia los hijos. Todos somos influenciados de alguna u otra manera. Y adaptamos o adoptamos sus formas de ser, sus formas de hablar a nosotros mismos. Y nos guiamos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer influencia de nuestro Dios? Nuevamente con la lógica, ¿estamos brillando ante las demás personas como Dios quiere que lo hagamos? ¿Estamos anunciando su palabra? ¿Todo lo que sale de nuestra boca es gloria a Dios? ¿O es amargura, enojo, coraje, cólera, maldiciones? Vayamos por favor, hermanos, a Mateo 12. Vamos a leer el 36 y el 37.
Mateo 12, capítulo 12, 36, 37. Dice la palabra de Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces, nuestras palabras no deben de ser ociosas. Nuestras palabras, porque el Señor nos lo va a decir al final, nosotros vamos a estar ante Él y vamos a decir, oye Junior, todo lo que dijiste, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Y yo como que no le puedo ni mentir ahí. No hay manera, porque a Dios no se le puede mentir. ¿No? Porque tus palabras serán justificados y por tus obras serás condenado, dice la segunda parte. ¿No? Entonces, lo que nosotros decimos o hacemos diariamente no lo tenemos por qué minimizar. Nosotros podemos pensar que son cosas pequeñas, pero las personas que están escuchando, de repente es todo para ellos. Y si es que esa persona piensa, y nosotros, por así decirlo, damos una razón equivocada, y esas personas piensan que es así, ellos van a vivir de esa manera. Y al final, a Dios, ¿qué le voy a dar cuenta? No, yo hice que esta persona se vuelva pecadora. Y ahora está en el infierno porque murió alcoholizada o drogada o borracha, ¿no? Porque a veces, no he visto aquí, pero sí he visto en otros lados, ¿no? Que hay algunos hermanos, ¿no? No sé, que toman su cerveza, ¿no? O están tomando vino, o están fumando un puro, un cigarro por ahí, o a escondidas, y los ven, ¿no? Y si el hermano está tomando, bueno, debe ser normal, ¿no? Entonces yo también lo voy a hacer. Estoy siguiendo, estoy siendo influenciado por un hermano que es un líder en la iglesia y ese hermano me está enseñando mal. Y al final, de prueba, me vuelvo un alcohólico, termino muerto, me da cirrosis, muero y perdí, ¿no? ¿A dónde me fui por la eternidad? Y cuando me toque a mí, al hermano, ¿no? Estar ahí en la presencia de Dios, ¿qué hiciste? Y ni siquiera te diste cuenta que esa persona te había visto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Entonces, debemos de ser incluso imagen de Cristo cuando nadie nos ve. O cuando creemos que nadie nos ve, porque todo Dios nos ve. Todo lo que hagamos, Dios nos ve. Dios nos ve cuando estamos a solas, cuando estamos a oscuras, cuando nos tapamos pies a cabeza en la cama, ¿no? Cuando creo que nadie me ve, Él está ahí. Nos está mirando. Y Él está diciendo, sé luz en medio de la oscuridad. Así no haya nadie, sé imitador mío. ¿Por qué? Nuevamente les hago recordar, nosotros estamos aquí aprendiendo a ser adoradores de Dios para adorarlo por la eternidad. Tener victoria en la guerra de las palabras significa afirmar nuestra libertad en Cristo. Somos aceptados en la familia de Dios solamente en la base de la justicia, la vida, muerte y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Su justicia ha sido asignada a nuestro favor. De esta manera somos felizmente libres de la ley. Antes, ¿qué era lo que hacían el pueblo de Israel? Tenían un reglamento para todo, ¿no? Como que un checklist. Tengo que hacer esto. Y si no lo cumplía, ya tengo que llevar mis tórtolas, tengo que llevar mi becerro, tengo que llevar para arrepentirme porque no lo he cumplido, no me alcanzó o no hice, ¿no? Y pedías perdón.
o si no hacías algo, ¿no? que Dios te manda a hacer, ¿no? No liberé a mi esclavo, no sé qué algo, ¿no? Ya estaba mandando mis tortolitas ahí para que Dios me perdone, ¿no? Por eso. Entonces, no es así. Cuando llegó Cristo aquí a esta tierra, vivió entre nosotros, fue crucificado, fue muerto y resucitó. En ese mismo momento, ¿qué es lo que pasó? Nosotros, como cristianos, también morimos al pecado, también fuimos crucificados juntamente con Él y estamos guiándonos por medio de su palabra para adorarlo eternamente. Estamos propensos a que nosotros podamos caer en la tentación si es que no reconocemos su soberanía en nuestras vidas, si es que no reconocemos que Él debe de tener todo el control completo por nosotros. Y debemos de dejar de lado la idea de que si Cristo ya me liberó de la ley, yo puedo vivir como quiera. No, está bien, Él nos ha dado libre albedrío, ¿no? Puedo vivir como quiero, puedo hacer el mal, porque tengo libre albedrío, ¿no? Pero si es que yo vivo bajo la creencia de Dios, bajo la soberanía de Cristo, ¿no? Mi convicción tiene que mostrar que yo debo de seguir sus pasos, que yo debo de vivir y actuar, ¿no? Como Él me insta en su palabra, que vivamos, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, Junior Alcántara, sino soy un hijo de Dios, quien vive en esta tierra para ser luz y sal para todos los que no conocen a Dios. Porque, y esto lo vamos a ver en Tito 2, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si nosotros creemos en Cristo verdaderamente y somos o nos reconocemos hijos de Dios, debemos de vivir una vida sobria, justa y piadosa ante las demás personas. Eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer un trapo y nos van a pisar en todo momento, no, sino que debemos de actuar conforme las enseñanzas de Dios. Debemos de saber y ser muy educados, muy valientes y sobre todo llevar el Evangelio de Dios a todos los lugares que el Señor nos permita ir o nos permita llegar. Y que a pesar de todo, nuestras palabras, ¿no? A pesar de que podamos tener un montón de problemas diariamente, porque la vida es una vida siempre llena de problemas, ¿no? En especial para los cristianos, ¿no? O para nosotros los cristianos, ¿no? Es una vida muy complicada, muy difícil, ¿no? Y yo sé que muchas veces en algunas iglesias o pseudas iglesias dicen no, que tú tienes que vivir una muy buena vida, una vida saludable, una vida bendecida, una vida de mucho dinero, que las bendiciones te van a llegar y todo. No, eso es mentira en realidad, hermanos, porque al final todo el dinero que puedas tener es la bendición que Dios te va a dar, sí,
pero no es fácil. El dinero fácil, ya sabemos de qué viene, ¿no? El dinero fácil nunca va a ser bueno o bien hecho, ¿no? Siempre hay algo que está detrás de eso, ¿no? Y lo que nosotros tengamos diariamente, ¿no? A veces podemos tener crisis económicas en nuestros hogares por diferentes situaciones, o me quedo sin empleo, o en algunos hermanos que tienen sus autos, o mi auto se malogró, ¿no? O sucedió algo y ya no tengo el dinero, o hasta me robaron, ¿no? Cobré mi quincena, me voy con la plata para darle a mi esposa sobre cerrado, como lo hacía mi abuelito, sobre cerrado, y me roban justo antes de llegar a mi casa, ¿no? Y me quedé sin dinero para la quincena o para todo el mes, porque algunos cobran el mes completo, ¿no? Todo el mes. Y nos quedamos sin dinero. Afortunadamente ahora están las tarjetas, pero aún así en las tarjetas nos pueden sacar el dinero. Y no tenemos. Aún cuando sucedan esas cosas muy complicadas o muy difíciles, nosotros debemos de ser la viva imagen de Cristo y reflejar. Y que nuestro pensar y nuestras palabras sean gracias a Dios. Así sea difícil. Así sea difícil. En mi matrimonio tuvimos una situación muy complicada y justo nosotros nos encontrábamos leyendo Job. Y lo único que hicimos en esa vez fue, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. No me cansaba de repetirlo esa noche, lo recuerdo y se lo decía a mi esposa con todo mi corazón, le decías, alabemos al Señor, ¿no? Que de nuestra boca no salga algo de maldición para el Señor, sino al contrario, alabemos a nuestro Dios. Seamos conscientes de que nuestras palabras o todo lo que nosotros digamos van a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros ganaremos la batalla de las palabras solamente con la ayuda de nuestro Dios. Tenemos el poder de Cristo para enfrentar toda provocación que tengamos. Cristo nos dio a alguien. ¿A quién nos dio? ¿A quién nos dio Cristo? Nos dio a nuestro Consolador, nos dio al Espíritu Santo, ¿verdad? Leamos un momentito el versículo. No lo apunté bien, hermanos, se me fue, pero acá justo lo apunté, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿no? Esa fue mi anotación que tuve, no apunté el texto al que me iba a referir, pero si somos cristianos, crucifiquemos nuestra carne, nuestros deseos, nuestra palabra y todo lo que refleja al viejo hombre que teníamos, simplemente para darle la gloria a Dios. Gloria y alabanza a su nombre, porque solamente Él se lo merece y nadie más. Y si es que nosotros somos hijos y reconocemos y sabemos que somos de su pueblo, debemos de alabar a Dios constantemente. El vencimiento a la guerra de las palabras es con Cristo y solamente con Él, ¿no? Y hice una anotación final, ¿no? Aquí que dice, bueno, decía en el libro, ¿no? ¿Qué avivamiento, reconciliación y restauración radical ocurriría si practicamos este llamamiento en cada relación de nuestras vidas? ¿Qué llamamiento estamos hablando? De anunciar la palabra de Dios, de ser la luz de este mundo, ¿no? Ser el reflejo de Cristo en todo tiempo, con todas las personas que nos rodean, ¿no? ¿Cuán diferentes serían las cosas si fuéramos constantes en este tipo
de comunicación. A veces ya una semana estoy bien y que hablo muy bien y que soy paciente y después ya me lleno de ira y me enfurezco y ya me convierto, ¿no? ¿Cuán transformadas estarían nuestras relaciones si nos habláramos unos a otros con las palabras redentoras de nuestro Dios, de nuestro Salvador? El compromiso de ganar la guerra de las palabras nos llama a escoger bien nuestras palabras, hermanos. Escojamos bien las palabras que digamos, inclusive para reprender, debemos de recordar que debemos de reprender con amor. Y no nos fijemos de repente de frente, ¿no? Ya yo vi al hermano, ya lo pesqué, está pecando, ¿no? Ya lo pesqué, ya está pecando el hermano otra vez, ese hermano, no sé qué vamos a hacer con ese hermano. Ya lo pequé pecando nuevamente y no nos fijamos de la vigaza que tenemos en el ojo, ¿no? A veces estamos como cámaras de seguridad o como vigilantes de la Casa Blanca que están ahí atentos a todo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de nosotros mismos, de cómo estamos. ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? ¿Y cómo debemos nosotros de escoger bien nuestras palabras? ¿No? El compromiso de ganar la guerra de las palabras nos llama a escoger bien nuestras palabras. Amén, hermanos.